Entonces, a ver, lo que habíamos visto era que teníamos, o sea, teníamos ya que para cualesquiera dos puntos en el semiplano, existe una única geodésica que pasa por ellos, ¿no? Entonces, pues los casos son el caso en el que los puntos tengan distinta parte real, o sea, tengan distinta coordenada real, y el caso en el que los puntos tienen la misma parte real, ¿no? Y vimos que pues ese es el único tipo de geodésicas que había, ¿no? Entonces, bueno, pues en el plano euclidiano, uno de los objetos más importantes que se estudian cuando uno está haciendo geometría plana son los ángulos, ¿no? O sea, uno generalmente los objetos como más básicos que uno estudia en geometría plana es puntos, rectas y ángulos, ¿no? Los ángulos entre los que se cortan las rectas. En este caso no tenemos rectas, tenemos geodésicas. Y entonces, pues la idea es introducir una noción de ángulo entre geodésicas que se corten en un punto. Entonces, a ver, si yo tengo gamma 1 y gamma 2, geodésicas que se cortan en P. Definimos el ángulo. Definimos el ángulo. El ángulo como el ángulo entre las rectas tangentes a las curvas, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer un dibujo para ilustrar a qué me refiero y escribo el texto, ¿no? De lo que estoy diciendo. Ok, entonces tengo aquí el eje real. Y bueno, como tengo dos tipos de geodésicas que son pues las rectas ortogonales y las semicircunferencias, pues entonces digamos hay dos casos de geodésicas que se corten en un punto, ¿no? Uno de los casos sería en el que las dos geodésicas que se cortan son semicircunferencias. Por ejemplo, si yo tengo esta semicircunferencia y esta semicircunferencia, esas dos geodésicas, suponiendo que se cortan en P, en este punto P de aquí, ¿cuál va a ser el ángulo entre ellas? Pues bueno, pues me voy a fijar por ejemplo, si esta de aquí es gamma 1 y esta es gamma 2. Si esa recta es la tangente a gamma 2 y esta otra recta es la tangente a gamma 1, entonces yo voy a definir el ángulo entre gamma 1 y gamma 2 como el ángulo entre las tangentes. ¿Sí está clara la idea? O sea, tengo que las circunferencias se cortan en un punto P, las geodésicas se cortan en un punto P, y entonces me voy a fijar en las tangentes a las dos geodésicas, que en el caso en el que sean circunferencias, y el ángulo que formen de esas dos tangentes va a ser el ángulo entre las geodésicas, ¿no? Así lo voy a definir. ¿Sí está claro? Bueno. Más o menos. A ver, ¿puede volver cómo definíamos el ángulo? Ajá, o sea, a ver, teníamos... Mm, 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 mm. Bueno, a ver.
lo voy a hacer un poco más grande. Entonces, tenemos aquí una geodésica, ¿no? Que es una semicircunferencia que tiene su centro en el eje real, ¿no? Esta es gamma 1. Luego tenemos aquí otra semicircunferencia, que es gamma 2. Entonces, esas son dos geodésicas que se cortan en este puntito de aquí, que le llamamos P. Entonces, a ver, me voy a fijar en la recta tangente a la circunferencia gamma 2. O sea, me voy a fijar en la recta tangente a esta circunferencia en este punto, ¿no? En la recta euclidiana, ¿no? En la recta tangente a esa circunferencia en el punto P. Esta, digamos, vamos a ponerle L2, ¿no? Y luego me voy a fijar en la recta tangente a gamma 1, a la geodésica gamma 1, que pasa por el punto P. ¿No? Y entonces, digamos, a esa tangente, pues le voy a poner L1, ¿no? O sea, digamos que el 1, o sea, L1 y gamma 1, L1 va a ser la tangente a gamma 1 que pasa por el punto P y L2 va a ser la tangente a gamma 2 que pasa por el punto P. ¿Sí? Sí. Ok, entonces aquí se generan, estas dos rectas, pues generan un ángulo, ¿no? Que es este ángulo de aquí. Sí. Entonces, justamente voy a definir el ángulo el ángulo el ángulo de las geodésicas lo voy a definir como el ángulo entre las tangentes. El ángulo que hacen gamma 1 y gamma 2 lo voy a definir justamente como el ángulo que hacen las rectas tangentes en el punto en el que se cortan las dos geodésicas, en el caso de que sean semicircunferencias. Ah, ok. ¿Y si ahí les hago la inversión circular, ya no se cortarían? Inversión con respecto de qué circunferencia. O sea, ya. Ajá, o sea, me refiero para hacer las líneas rectas. Ok. O sea, tú dices, o sea, lo que pasa es que si puede ser que apliques una inversión exactamente que te mande una de ellas a un rayo ortogonal, ¿no? O sea, que Sí. te entonces, ya, Ah, ok, pero y si me manda esa a un rayo octogonal, la otra no la manda a un ortogonal, sino la manda de tal manera que sí siguen cortando en el mismo punto. no se cortan en el mismo punto, se cortan en otro punto, pero sí se van a seguir cortando. Ah, Pero ok. fíjate, lo que pasa es que, a ver, ¿qué tiene que pasar? O sea, a ver, es una buena pregunta esa. A ver, si yo tengo, a ver, yo tengo aquí una semicircunferencia. Tengo aquí una semicircunferencia, ¿no? Que es una geodésica. Pum, esa. Y entonces, a ver, ¿cómo tiene que ser la circunferencia de inversión sobre la que voy a invertir para que esta cosa se convierta en una recta perpendicular al eje real? Tiene que pasar un punto por el origen, ¿no? Ajá, o sea, digamos, a ver, si supongamos que esta verde, esta K, es la circunferencia de inversión y este es su centro. Entonces, cuando yo aplico la inversión sobre K, el centro, se va al infinito, ¿no? Sí, Entonces, para que esta cosa se convierta en una recta, tiene que esa cosa pasar por el centro de K, ¿no? O sea, gamma tendría que pasar por el centro de K. sí. Entonces, como gamma pasa por el centro de K, la otra no pasaría, ya que es distinta. Exactamente. Ok, ok. Exactamente. Esa es la cuestión. Ok, ¿todos entendieron esto que preguntó Jennifer? O sea, Jennifer decía, si puede haber alguna inversión que te mande
las dos rectas, digo, las dos geodésicas de las que estoy hablando, o sea, gamma 2 y gamma 1, si puede haber una que te mande las dos en rayos ortogonales. Pues la respuesta es no, porque para que una inversión te mande, por ejemplo, esta es gamma 2, ¿no? Para que una inversión te mande gamma 2 en un rayo ortogonal, el centro de la circunferencia de inversión tiene que estar en uno de los puntos en los que gamma 2 intersecta al eje real, ¿no? Y cuando yo invierta, y bueno, en el caso de lo que estoy diciendo ahorita, para que las dos vayan a dar a rectas ortogonales, la otra también tendría que pasar por el centro de la circunferencia de inversión, y eso, pues, en el caso de que las geodésicas se corten en un punto, eso no pasa. Bien. Ok. Entonces, estábamos en el ángulo, pues, ¿cuál era la cuestión? Si yo tengo gamma 1 y gamma 2 geodésicas que se cortan en P, definimos el ángulo como el ángulo de intersección de las tangentes a las circunferencias en el punto de intersección P, ¿no? Sí. Este es un caso en el que las geodésicas intersectan. ¿Cuál es? El otro caso es que una de las geodésicas pues sea un rayo ortogonal, sí, una recta ortogonal al eje real, y la otra sea... Ay, tengo que dibujarla del mismo color. Y la otra sea pues una circunferencia, ¿no? Una semicircunferencia. Y estas dos pues se pueden cortar en este punto P. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo ahí? Pues el ángulo yo voy a considerar, pues va a ser, voy a considerar la recta, a ver si esta de aquí es gamma 1 y este es gamma 2. O sea, gamma 1 es el rayo ortogonal y gamma 2 es la semicircunferencia. Entonces voy a considerar la recta tangente a gamma 2 que pasa por el punto P. Entonces, digamos, esta le voy a poner el E2. Y el ángulo entre estas dos geodésicas, pues va a ser el ángulo entre esta recta, o sea, entre la recta gamma 1 y la recta L2, ¿no? Sí. Ya. Esos son los dos posibles casos. Entonces, en un caso, pues es ángulo entre rectas tangentes, y en el otro caso es ángulo entre la tangente y la recta ortogonal que ya tenía, ¿no? Ok. Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir de esta cosa, bueno, ya que definí los ángulos, el siguiente comentario es que si se acuerdan que era que dos circunferencias fueran ortogonales. ¿Entre ellas? Ajá, sí, que dos circunferencias fueran ortogonales. Bueno, que los dos puntos de contacto, o sea, tenían que hacer contacto en dos puntos ambas. Ajá. Que las tangentes de los dos puntos pasaran por los círculos, por los centros de cada uno de los círculos. Sí, exactamente eso. Eso es que dos circunferencias sean ortogonales. Entonces, a ver. Y eso que dice Isaac que se llevaba también al caso de circunferencias generalizadas, que dos circunferencias generalizadas fueran ortogonales. Es justamente eso que dice Isaac, ¿no? O sea, si dos circunferencias se cortan en dos puntos, son ortogonales y pasa lo que dice Isaac. Y si son dos líneas rectas, se dice que son ortogonales, pues si las rectas son ortogonales, ¿no? Y si es una circunferencia y una línea recta, son ortogonales y la recta pasa por el centro. Esos eran los posibles casos. Entonces, a ver, ahora, yo tengo si dos geodésicas de H2
son ortogonales. Son ortogonales como circunferencias generalizadas. Como circunferencias generalizadas. Entonces, el ángulo en el que se intersectan, pues es recto. Entonces, por ejemplo, según lo que habíamos visto de los casos para circunferencias ortogonales, que dos geodésicas sean ortogonales como circunferencias, tenemos los dos casos, ¿no? Los siguientes dos casos. El primero es que tengamos una recta y para que una semicircunferencia sea ortogonal de esta línea recta, pues lo que tiene que pasar es que el centro de la semicircunferencia sea el punto por el que el punto en el que esa recta corta al eje real, ¿no? O sea, de esa forma son ortogonales estas dos. O sea, de esta forma gamma 1 y gamma 2 son ortogonales. Si gamma 2 es un radio ortogonal y gamma 1 es una semicircunferencia, son ortogonales y gamma 2 pasa por el centro. Y bueno, y si tengo dos circunferencias ortogonales, pasa lo que dice Isaac que pasaba, o sea que tengo... Ay, me quedó muy fea. A ver, esperamos que sí me salga bien el dibujo. Ah. Bueno, pues me quedó bastante feo, pero pues en fin, ¿no? Entonces, a ver, que las dos circunferencias sean ortogonales quiere decir pues, que la tangente en el punto de intersección pasa por el centro de esta circunferencia y que la tangente en el punto de intersección pasa por pasa por el centro, perdón. O sea, la tangente en el punto de intersección pasa por el centro de esta de aquí y la tangente por el punto, la otra tangente por el punto de intersección pasa por el centro de la otra circunferencia. En ese caso, estas dos rectas hacen un ángulo recto. Entonces, la observación es esa, que si dos geodésicas son ortogonales como circunferencias generalizadas, o sea, el concepto de que dos circunferencias generalizadas sean ortogonales, que ya habíamos visto antes cuando estábamos viendo inversión y transformaciones de Möbius, ese mismo concepto aquí en el semiplano induce una noción de perpendicularidad entre geodésicas. O sea, dos geodésicas son perpendiculares si son ortogonales como circunferencias generalizadas. ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces, bueno, una de las cosas más, o si no es que la cosa más importante del semiplano superior es que abre la posibilidad de muchas paralelas. Eso es lo que yo les había comentado cuando recién empezamos el capítulo 4. Es que algo que como empezaron estas nuevas geometrías distintas a la geometría euclidiana, era a partir de pensar qué pasaba con las paralelas, ¿no? O sea, el quinto postulado de Euclides decía que dado una recta y un punto fuera de una recta, existe una única paralela que pasa por ese punto.
una única paralela a esa recta que pasa por ese punto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a la hora de que uno niega ese enunciado, se obtienen dos geometrías nuevas, ¿no? Ya se los había contado. Una geometría en la cual no hay paralelas, o sea, todas las rectas se cortan, todas las rectas se cortan, o una geometría en la cual hay muchas paralelas. Este caso que estamos estudiando nosotros es el caso en el cual hay muchas paralelas. Entonces, pues, por ejemplo, si yo tengo gamma, una geodésica, y P, un puntito que no pasa por ella, un ejercicio para ustedes será que bueno, es parte de los ejercicios de la tarea de esta unidad, es ver que existe, que en este caso siempre existe existe al menos dos paralelas a gamma que pasan por P. Y cuando digo paralelas me refiero a que sean simplemente geodésicas que no intersecten a gamma, ¿no? Que pasan por P. A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, así como lo dibujé yo, pues tenemos esta, que es una recta perpendicular, y pues podremos trazar otra paralela, ¿no? Que pudiera ser una semicircunferencia que vaya así, ¿no? Porque bueno, aquí el dibujo me quedó bastante feo, pero esa es la idea, ¿no? O sea, no se ve difícil, dadas las geodésicas que tenemos, que dado una geodésica y un punto fuera de ella, existan muchas paralelas que pasen por ella, ¿no? Existan muchas geodésicas que pasen por P, pero que no corten a gamma. Entonces, el estudio de las paralelas en el semiplano superior, en este modelo de geometría hiperbólica, se divide en dos casos. Eso quiere decir que hay dos tipos de paralelas. Unas que les vamos a llamar paralelas límite y otras que se van a llamar ultraparalelas. Entonces, vamos a ver cuáles son las paralelas límite. En el caso euclidiano solo hay un tipo de, como la paralela que pasa por el punto, o sea, dado una recta y un punto fuera de la recta, como la paralela es única, entonces pues solo hay un tipo de paralelas, ¿no? Pero aquí como hay muchas, entonces estas paralelas, digamos, se caracterizan en dos tipos de paralelas. Primero tenemos las paralelas límite y ahorita vamos a ver qué es una paralela límite, ¿no? Entonces, a ver, definición. Dos geodésicas son paralelas límite. A ver, alguien me está molestando, pero son paralelas límite si se intersectan en el siguiente conjunto de puntos: R unión infinito. Entonces, a ver, aquí puede haber una confusión, ¿no? Dices, a ver, ¿cómo que son paralelas y las defines en términos de un punto de intersección, ¿no? O sea, se supone que las paralelas no se cortan. Pero acuérdense que estamos en H2 y los puntos del eje real no son puntos de H2, ¿no? Entonces, a ver, estamos aquí. Tenemos aquí dos paralelas límite. Dos geodésicas de H2 son paralelas límites y se intersectan en el eje real. Eso es lo que quiero decir con este conjunto de aquí. Si se intersectan en el eje real o se intersectan en el infinito pensado como el punto que le agregué al plano complejo, ¿no? Entonces, a ver,
¿A qué me refiero? Pues, si yo tengo, ah, si yo tengo aquí el semiplano, estoy este es el eje real. Entonces, pues, por ejemplo, dos geodésicas que se intersectan en el infinito, ¿cuáles serían? O sea, dos geodésicas que se intersectan en el infinito, dos geodésicas de H2 que se intersectan en el infinito, ¿qué geodésicas serían? Díganme ustedes. Tendría que tocar sus centros, ¿no? ¿Cómo? Tendrían que tocar sus centros. A ver, pero ¿cómo que tocar sus centros? Ajá. O sea, el centro es cuando es infinito, ¿no? Entonces, si las dos tocan sus centros. Bueno, así se me ocurre. No, o sea, es que Mm, 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 mm. O sea, el infinito no es un punto de H2, ¿no? O sea, H2 son los puntos del plano complejo que tienen parte imaginaria estrictamente mayor que cero, ¿no? Sí. Ajá, entonces, o sea, si yo tengo una circunferencia, el centro de la circunferencia no es el infinito. El centro va a dar a infinito cuando yo invierto sobre la circunferencia, eso sí pasa. Ah, ok. Pero entonces, ¿qué geodésicas? O sea, ¿cuáles son las, las circunferencias generalizadas que pasan por infinito? Las Por el que punto son del unas rectas. las rectas. ¿Y cuáles líneas rectas son geodésicas de H2? Las que son literalmente rectas, todas. No, pero no cualquier recta es una geodésica de H2. Bueno, las que son mayor a cero. No. Mm. Pues a ver, para que dos circunferencias generalizadas se corten en el infinito, tienen que ser líneas rectas, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Sí. Ahora, cuáles líneas rectas resultan ser geodésicas de H2? O sea, nosotros ya vimos que hay dos tipos de geodésicas, las semicircunferencias y las rectas ortogonales al eje real. Sí. Entonces, ¿cuáles son qué pareja de rectas puedes decir que se cortan? ¿Qué pareja qué pareja de geodésicas me puedes decir que se intersectan en el infinito? Las que son ortogonales al eje real. Ajá, exactamente. Entonces, si yo tomo dos rayos ortogonales al eje real, dos semirrectas, estas dos yo ya sé que son geodésicas. Entonces, bueno, estas dos no se intersectan en el eje real, no se intersectan en H2, pero sí se intersectan en el plano complejo extendido en el punto del infinito, ¿no? Entonces, este es un caso de paralelas límite. Ah, ok. Y las que se intersectan en otro punto han de ser las otras. Ajá, Que entonces, son o una paralela y una semicircunferencia o dos semicircunferencias, ¿no? ajá, sí, sí. Entonces, ajá, ahora ya, bueno, ya tenemos el caso de dos, que se intersectan en el infinito, ¿no? Se intersectan en el infinito. Ahora, ¿cómo son las paralelas límite que se intersectan en R? A ver, entonces, por ejemplo, si yo tengo a ver, otro, ¿dónde lo hago este dibujo? Ahora lo voy a hacer aquí abajito. Entonces, pues, por ejemplo, yo puedo tomar una semicircunferencia, gamma, 1. Entonces, esta semicircunferencia intersecta al eje real
en estos dos puntos, ¿no? Entonces, Sí. si yo me tomo otra semicircunferencia que intersecte al eje real en alguno de esos dos puntos, esas dos van a ser paralelas límite. ¿También puede ser una recta? Sí, sí, también puede ser una recta. Bueno, aquí me salió muy igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, estas gamma 1 y gamma 2 se intersectan afuera de H2, ¿no? O sea, estas dos curvas, gamma 1 y gamma 2, en el plano sí tienen un punto de intersección que es justamente este puntito de aquí, ¿no? Pero en H2 no se intersectan, o sea, sí son paralelas en el sentido de que son geodésicas que no se intersectan en H2, pero sí se intersectan en un punto del eje real. ¿Sí está claro? Sí. Ok, Y si los no se demás intersectan en H2, ¿cómo pruebo que sí se intersectan? Si estoy en H2. Ajá, o sea que si te fijas la definición dice, dos geodésicas de H2 son paralelas, límite, si se intersectan fuera, si se intersectan en este conjunto de puntos, que este conjunto de puntos no son puntos de H2, ¿no? Sí. Entonces, el criterio, en el caso de que las dos sean rayos ortogonales, en este caso de aquí, pues el criterio es que pues simplemente cualquiera dos rayos ortogonales van a ser paralelas límite. En este caso, el criterio es que las dos circunferencias sean tangentes en un punto del eje real. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, y finalmente el último caso es el caso híbrido, ¿no? En el caso en el que tenemos una recta ortogonal al eje real y una circunferencia que es tangente a esa recta ortogonal, ¿no? Entonces, en estos tres casos, digamos, tenemos, en el primer caso que hice, en este de aquí, tenemos que las dos geodésicas se intersectan en el infinito. En este caso de aquí, las dos geodésicas se intersectan en un punto del eje real, o sea, es lo que estoy diciendo aquí en la definición. Y en este caso, las dos geodésicas se intersectan en un punto del eje real también, ¿no? Entonces, estos son los casos de paralelas límite que pueden haber. Ya son las 9. Esos son los tres casos que hay de paralelas límite. Ahora, si se preguntan por qué se llaman paralelas límite, es porque hay una propiedad de distancia que se satisface con ellas. O sea, si se fijan aquí por ejemplo, en este caso de aquí, ¿no? Estas dos curvas, gamma 1 y gamma 2, se van acercando al mismo punto, ¿no? Al mismo punto que, aunque no es un punto de H2, pues es un punto en el plano complejo. Entonces, la distancia entre ellas dos, conforme más te acerques a este punto, eso ya lo vamos a ver pues, la próxima clase, la distancia entre ellas dos tiende a cero. O sea, son rectas que no se intersectan, pero que se van acercando cada vez más entre sí, aunque nunca se toquen. En esta dirección la distancia tiende a cero y en la dirección hacia acá, pues la distancia diverge infinito, ¿no? En este caso va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, la distancia hiperbólica entre estas dos geodésicas, entre más cerca estés de este punto, va a tender a cero, y entre más te empieces a alejar, pues la distancia va a tender a infinito. Y en el caso de que las dos sean rectas perpendiculares, la distancia hiperbólica, cuando más te acerques al eje real aquí, es donde se va a ir infinito, y cuando más te acerques al punto del infinito, o sea, entre más arriba estés en el semiplano, la distancia hiperbólica entre esas dos geodésicas, en el caso de que son rectos ortogonales, la distancia tiende a cero.
Por eso se llaman paralelas límite, porque en el límite su distancia en una dirección es 0. Bueno, pues qué mala onda de la confusión del link de Classroom. Yo pensé que no tengo ni idea de por qué pasó eso. Pero bueno, mañana tienen clase con Andrew, les va a ayudar para el examen. Y bueno, pues el viernes ya nos vemos para que para que presenten su examen. Si no tienen dudas, pues nos vemos en el examen. Ok. Gracias.